Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes con un nuevo video. Después de un rato de no subir videos nuevos, pero afortunadamente por unos trabajos que me salieron de un curso de PLC y de una realización de tableros para practicar PLC para programación que tuve que vender, pues no había podido tener el tiempo suficiente para hacer un curso, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes. La idea de este nuevo curso es mostrarles cómo realizaría yo el control de un motor de un producto, pues harina, de 20 HP, por ejemplo, el cual su sistema de control lo voy a realizar estrella delta para mejorar su amperaje, que no afecte tanto. Este sistema yo lo vi en una empresa en la cual yo trabajaba, pero ahí su control era por lógica cableada, o sea, no estaba controlado por ningún PLC ni nada de eso. Entonces, recordando yo ese equipo, me nació la idea de hacerlo, cómo se vería si se realizaría con un PLC y una HMI. Voy a utilizar un PLC real, ese que es un Omron CJH2, y lo voy a utilizar con una HMI también real. Entonces la idea es esta, quiero ver cómo se vería. También le voy a colocar unos mezcladores de listón que también estaban en ese departamento, también controlados con lógica cableada y timers físicos. No había ningún problema, ningún PLC, nada de eso. Entonces, pues esta es la idea de realizarlo. Les voy a mostrar más o menos qué vamos a hacer. Esta es mi motor de 20 HP, en el cual, pues, aquí está su motor, aquí está ¿cómo se llama? La parte que muele la harina o lo que sea, y aquí se recibe el producto ya molido. Por aquí va a bajar el producto, aquí empieza a girar el primer motor, empieza a moler y empieza a bajar. Entonces, la idea es que funcione, que se vean los tiempos de cambio de estrella delta y también la programación que va a tener del tiempo en que va a ser el cambio de estrella delta. ¿Ok? Acuérdense que ese no se puede cambiar, ese debe dejar fijo. El operador no debe tener acceso a este tiempo de programación. Solamente el técnico o el ingeniero de mantenimiento puede acceder a esta programación para cambiar el tiempo, ya sea poco o mucho. Tiene sus botones de arranque, paro y su lámpara que me indica que está en funcionamiento. La idea es que se vea gráficamente cómo está funcionando todo el sistema. Y eso es un plus nada más, que se vea cómo está cayendo el producto, cómo está trabajando, ¿ok? Aquí está una especie como de diagnóstico de motor, que aquí está, si pone rojo es una falla, si en amarillo cuando cambia la estrella, y el verde es cuando está ya en delta. Aquí también le voy a poner unas alarmas, también de diagnóstico de motor, en la cual si hay una sobrecarga va a mandar una alarma, va a parar el motor. Si hay pues no sé, se le pueden poner muchas cosas. Ya cuando ya lo veamos en la HM real, pues ya van a darse cuenta para qué son. Entonces este es mi primer equipo, el motor, y vamos con el segundo equipo. Este es el segundo equipo, un poquito más complejo en el HMI. En la programación del PLC no es nada complejo, en la cual tiene un mezclador 1 y mezclador 2. Su arranque y paro de cada uno de los mezcladores. Va a tener también sus alarmas. Me va a dar una alarma si la tapa del mezclador, por seguridad del usuario, no debe de estar abierta. Para que funcione debe estar cerrada la tapa. Entonces yo aquí le coloqué un sensor, en este caso pues, un capacitivo, y una visualización que me va a indicar si la puerta está cerrada o está abierta. ¿Ok? También va a tener un paro de emergencia, por si el operador está aquí haciendo un producto y
no sé si prende o algo, sin querer, lo automáticamente se apaga. ¿Ok? Va a tener su tiempo programado, cuánto tiempo lo va a programar el usuario. Entonces visualmente aquí él va a acceder a un display en el cual va a seleccionar el tiempo, y en el siguiente display me va a seleccionar el tiempo que está transcurriendo. Este es en cuanto al mezclador número 1 y al mezclador número 2. Es lo mismo, básicamente es lo mismo. Ahora, estos que le puse acá son nada más entradas que me indican en qué estado se encuentran los sensores y para la emergencia. Esto no lo va a tener el HMI, sino estos van a estar físicamente en el PLC. Nada más que como mis entradas de mi PLC no las tengo, no son suficientes, y yo quiero visualizarlas para el tema del video que estamos realizando. ¿Qué pasaría si se activa el sensor de tapa que me indica que la tapa está o no está? ¿Qué pasa con el mezclador? Pues esta es la idea que vamos a realizar. Espero que les guste, me sigan apoyando. Veo muy poca gente que se inscribe, gente ve los videos, pero veo muy poca gente que se inscribe, y pues para mí es muy importante que se suscriban. Entre más suscriptores tengo, YouTube les recomienda más. Entonces, quiero aclarar que yo de esto no recibo ningún centavo, no estoy monetizando nada. Entonces, mi idea es nada más enseñar un poco de lo que sé. ¿Ok? Alguna gente decía que no me gustaba enseñar. Si fuera eso, pues no estuviera haciendo mis videos. Entonces, espero sus comentarios, espero más suscriptores que se suscriban, y vamos a empezar con la programación del PLC, y ya después vemos cómo se comporta ya en la HMI real. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues ya estamos aquí. Miren, este es el software del PLC Omron, en el cual vamos a hacer la programación. Yo ya avancé en dar de alta las entradas y salidas porque es lo más tedioso. Voy a utilizar todo esto que está aquí. ¿Ok? Todo esto son entradas, salidas y algunas memorias internas. Porque es más fácil programar PLC cuando ya uno da de alta todo. ¿Ok? Ya nada más va uno realizando la programación, y ya no tiene uno que estar dando de alta entradas y salidas. Digo, es una recomendación que yo hago, que es lo que yo hago normalmente. O sea, no sé si a algunos se les haga más fácil de otra forma, pero yo prefiero ya dar de alta todo. Bueno, aquí está mi software. Vamos a empezar, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer primero nuestro sistema de arranque y paro. Y automáticamente ya estaban poniendo los símbolos, porque yo ya los di de alta desde antes. Ok. Todo esto que estoy haciendo son mis protecciones de mi motor. Primero estoy haciendo la programación del molino. ¿Ok? Esa es una memoria interna del PLC. Ok. Ahora vamos a hacer nuestros enclavamientos. Vamos a hacer otro, que esta es la memoria que comunica hacia la HMI. ¿Ok?
Aquí ya le doy nombre al primer renglón, para que llevar más o menos un orden. Ok, vamos con el siguiente. Aquí ya nada más para preguntar si está en la memoria. Muy bien. Les repito, este sistema yo lo vi en una empresa en la cual yo trabajaba, pero era pura lógica cableada. O sea, no tenía nada, nada automatizado. Bueno, aquí ya de alta mi primer timer, que es el que me va a parar el molino cuando haga el cambio de estrella delta. El control nada más. Ok. Aquí ya tengo otro. Aquí vamos a hacer otra línea. Ok. Aquí le vamos a poner ok. Bueno, aquí ya tengo yo los cambios que hacen de estrella delta. Aquí no, aquí está, espérame. Aquí ya mi protección térmica. Esto es lo que me va a hacer cuando sale la protección térmica. mm, de Aquí voy a agarrar uno de las entradas especiales que tiene el PLC. Es el que me va a mandar un pulso de la lámpara de alarma. ¿Ok? Muy bien, aquí está, miren. Este ya es del motor. Realmente no es muy complicado hacer esta programación. Vamos a ponerle alarma. Nada más como un ejemplo. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. ¿Ok? Ahora ya vamos con los mezcladores. Se van a dar cuenta que aquí lleva muchas entradas.
muchas entradas pero son muchas veces son para la protección del mismo motor. Estamos hablando del mezclador. Ok. Ahí está. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Este no va. Este no va de Ok, aquí ya está para activar la memoria. Ahora vamos con los enclavamientos. Y esta es la de la HDMI. Su arranque y paro. Ahí está. Bueno, y aquí está. En este caso aquí sería el arranque y paro. Arranque y paro de mezclador 1. Ok. Ya ven cómo es más fácil si va uno dando de alta ya nada más las entradas y salidas. Y aquí ya estoy dando, esto aquí es en mi motor ya de mezclador, ok. Aquí nos toma una derivación. Y aquí vamos a poner un timer. No es cierto, aquí no. Tiene 1. Ok. Y aquí vamos a utilizar también una entrada especial, que esa entrada se va a activar cuando el PLC esté en on. O sea, siempre va a estar activada cuando el PLC esté en on. Aquí va a mover un valor a una palabra 0. Y me va a mandar al D2, que es esa que utilizamos en el Team 1. Ok.
Y la protección térmica del mezclador. Igual también un pulso. Que me va a activar la salida de la alarma. Ok. Y ya tenemos, aquí vamos a ponerle un nombre. Alarma mezclador 1. Vamos a poner copia. Timer 1. Yo le pongo el valor, digo, no sé, el título que yo quiera. Ustedes le pueden poner cualquier título. Vamos a poner aquí. Pues más o menos para que se vaya viendo, o sea, más o menos en qué consiste cada renglón. Bueno, aquí ya tengo ya lo del mezclador 1. Ok. Ahora vamos con el mezclador 2. Vamos a poner de una vez aquí. Igual vamos a poner las mismas. Aquí está, timer. Aquí, aquí estoy mal, espérenme. Aquí va la memoria. Estoy mal aquí. Aquí va la memoria del mezclador 2.5, si me lo aquí. Ahí está, el mezclador 2. Ahora vamos a ponerle sus memorias. Y la de la HDMI. Ok. Muy bien. Ahora vamos con el otro. Pero aquí le falta. Aquí le falta este de aquí. Aquí es el T2. T2.
Y aquí vamos a partir por una derivación. T2. Aquí va una memoria también. Ok. Ahora aquí un especial también igual, que me indique que el PLC está en room. Mueve el valor de W3 a D4. A ver, creo que aquí. Aquí no me deja ponerlo, aquí tengo que... Bueno, vamos a meternos de broncas y vamos a ponerlo acá. Ahí está. Ok. Ahora vamos con el último renglón. Creo que es un programa relativamente sencillo. No tiene nada de complejo. Es más complejo diseñar la HMI. Ahí está. Bueno, vamos a poner los títulos aquí. Alarma. Mezclador 2. Copia de los datos. Creo que datos. A memoria 4. Le pongo cualquier cosa. Vamos por aquí, arranque de mezclador 2, temporizador, más o menos. No es muy importante, pero pues sí debería ser. Me falta una... Ahí está. Bueno, pues esta es la programación. Aquí están todos mis símbolos que utilicé. Ok. Vamos a checar a ver cómo funciona. Quiero mostrarles cómo se vería ya en la pantalla HMI. Así se vería el área del molino de harina. Ok. Aquí está mi tiempo, se va a visualizar nada más, pero no puedo modificar nada, salvo que yo entre al software y pueda modificar el tiempo, pero no. La idea es que el usuario no pueda, o el operador del molino no pueda modificar nada aquí, porque es el tiempo en el que hace el cambio de estrella a delta. Entonces también si lo hacen muy largo, puede haber un problema ahí que se queme el motor, o si lo hacen muy corto, también puede haber un problema de que haya un cortocircuito. Entonces, aquí está el tiempo, que es mi botón room y mi botón de stop. Aunque lo quiera simular, no se puede porque está en offline. Ok. Ahora vamos a pasar al área de mezcladores del listón. Aquí está mi falla, estrella, delta. Así es como se vería. Se puede simular, pero no al 100%.
Por ejemplo, aquí me está indicando que las tapas están cerradas. Están cerradas, me está indicando. Aquí está el botoncito que está cerrado, que no hay ningún problema. Si yo le doy aquí, me debería prender el mezclador, pero les digo, no se puede modificar, no se puede simular 100% aquí, en la computadora. Bueno, pues ahora vamos a verlo ya en el HMI real, ¿ok? Bueno, aquí está. Vamos a prender el molino. Aquí está, vamos a prenderlo desde aquí. Aprendió, empieza en estrella y después de un tiempo cambia a delta. Ya se queda prendido y está saliendo producto, aquí me lo está indicando que ya está cayendo producto. Es una animación que realicé y en la parte de arriba de la tubería también está cayendo producto. Lo paro y deja de hecho lo voy a parar desde el botón de PLC, ya se para. Ok, otra vez voy a prender desde el PLC y vuelvo otra vez a arrancar en estrella y después de un tiempo pasa a delta. Lo voy a parar desde aquí y está. Bueno, pues este es cómo trabaja el molino, ¿ok? Bueno, ya estamos aquí con el molino. Ahorita vamos a echarlo a andar y van a ver cómo reacciona con el botón Run. Le doy Run. Empieza a trabajar. Primero el punto amarillo, que es estrella. Después de un tiempo cambia a delta. ¿Se dan cuenta? Está trabajando. Déjense un acercamiento. Está saliendo producto en el bote. Eso no me lo puse pues, para adornar la imagen, ¿no? No es muy necesario, pero se ve bonito. De hecho, también en el tubo de arriba está cayendo producto. ¿Ok? Entonces es una de las cosas que tiene esta HMI que puede trabajar. ¿Ok? Le doy paro. De hecho, lo voy a parar con el PLC el botón con el PLC y arranca. Y otra vez desde el PLC le doy a arrancar y arranca. Y después de un tiempo cambia. Ahí entró la delta. ¿Ok? Igual también desde aquí le puedo parar. Y ahí está. Bueno, eso es en cuestión del molino. Ahora vámonos a los mezcladores. Ahí están los mezcladores. Ok. Aquí está prendido los sensores que me indican que que están cerradas las tapas de los mezcladores. Entonces le voy a dar, voy a programarlo. Entonces ahí activé el paro de emergencia y no me va a arrancar hasta que no lo desactive. Y otra vez. Y empieza a arrancar otra vez el mezclador. Ok. Igual si abro la tapa, se para y me manda la alarma. Esa es la que se activó. Ok. Vuelvo a cerrar la tapa y se vuelve a arrancar y lo vuelvo a echar a andar. Pues más o menos es el proyecto que les estoy mostrando. Eso fue lo que realicé y lo que yo vi que estaba en una planta. Ok, muy bien. Pues ese es el video que les traigo esta vez. Espero que les haya gustado y pues estamos a sus órdenes. Si gustan algún curso de PLC, de HMI, con mucho gusto les puedo dar ese curso. Tengo el PLC Omron con el que programé, tengo el Siemens 1200 con TIA Portal, tengo el Delta, tengo Mitsubishi, diferentes marcas de PLC por si gustan. Nuevamente les digo que se suscriban, que le den like a mis videos para poder seguir yo realizando estos videos de
pues tratar de enseñarles un poco de lo que sé humildemente y el cual pues espero que les sirva a los que van empezando a programar PLC, a los que les gusta este mundo de la automación. Muchas gracias, cuídense mucho y espero no tardarme tanto en hacer más videos. Quisiera que me dieran comentarios qué les gustó de este video, qué no les gustó, qué les gustaría ver, con mucho gusto para ir yo alimentándome de qué es lo que necesitan ustedes. Y si puedo, con mucho gusto, y si no, pues le hacemos la lucha y entre todos investigamos. Entonces, pues muchas gracias, ese es el video de hoy y hasta luego, cuídense mucho.